Hoy tengo el gusto, el placer, tenemos el gusto y el placer de tener la oportunidad de platicar en estos viernes, en los que hacemos los viernes de cubilete, que son entrevistas pues más relajadas, más tranquilas. No podremos jugar cubilete de a de veras con Sergio Aguayo, académico, activista, investigador, comentarista en diversos medios de comunicación y durante mucho tiempo. Es un placer recibir aquí y escuchar y ver a Sergio Aguayo. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias, Sergio. Muchas gracias por estar en esta nueva aventura periodística y pues decirte, vamos entrando, como luego dicen, vamos entrando directo al tema. Pero, ¿cómo te la estás pasando tú en lo personal en este paréntesis que estamos viviendo? Mira, ya tranquilo porque mis dos hijos con sus respectivas familias, con mis nuestros 4 nietos están recluidos, una en Boston y otro en Madrid, y nosotros ya también estamos recluidos. Entonces, pues con mi esposa de 46 años, imagínate yo, pues estamos ya muy habituados a nuestros alegrías y malos humores, entonces las sobrellevamos. Cada quien tiene sus propias ocupaciones, yo tengo mi trabajo intelectual y como estoy metido en un libro desde hace años y tengo una cantidad enorme de material de archivo y mis colaboradores siguen trabajando desde sus casas, pues estamos trabajando como si no pasara nada. De hecho, hasta estamos produciendo más porque no hay el tiempo de traslado que desgasta mucho en la Ciudad de México, no está siendo el caso. Así que estoy bien, tranquilo. Pues sí, con la inquietud de lo que pueda pasar con la salud y con el país y el mundo, porque la situación no está nada fácil. Claro, y en este tramo, en este aislamiento que como tú dices, bueno, algunos nos permite seguir trabajando incluso hasta más de lo que usualmente hacíamos, pero ¿con qué te has reencontrado? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha propiciado estos momentos que necesariamente nos llevan pues a ciertas reflexiones más allá de lo ordinario? Mira, realmente salvo el mayor tiempo disponible, realmente pues no hay grandes sorpresas. Cada actor reacciona con lo que trae, con lo que ya traía. Me refiero a los actores que yo observo ya como parte de mi trabajo. Entonces, pues el presidente, la oposición, todos están reaccionando de acuerdo a sus hábitos. Y pues lo que estamos viendo ya es especulando sobre la manera como este encierro obligatorio de buena parte de la humanidad, lo cual no es poco decirlo, la mitad de la humanidad, según el New York Times, la pregunta es ¿qué va a salir de todo esto? ¿Qué repercusiones va a tener en las relaciones entre personas, en el modelo organizativo de la economía, de la política, de la cultura, del uso del tiempo? Ahí sí, observando con mucho cuidado, con el mayor cuidado posible, la manera como esta sacudida brutal, inesperada, global, es la primera emergencia realmente global que vive la humanidad. Y no estoy exagerando porque la peste del siglo XIV, por ejemplo, la peste negra, afectó a Europa, que era el mundo conocido en aquella época. Ahora estamos ante una epidemia global, globalizada en la comunicación, la cual seguimos obsesivamente y peligrosamente algunos. Me refiero a la calidad de la información. Entonces, pues hay bastante que confirma patrones de conducta, viejos hábitos, mezclados con una serie de hechos totalmente novedosos.
Claro. Esta situación del coronavirus en general está impactando la planta productiva, las expectativas económicas, las calificaciones crediticias, pero más allá de los factores netamente médicos, sanitarios y económicos, ¿crees que esto, Sergio Aguayo, pueda significar un motor que va a impulsar cambios profundos en el sistema político mexicano, justamente por la menor disponibilidad de recursos, por la irritabilidad social que puede aumentar? ¿Crees que esto vaya a impactar a todo el sistema político mexicano? Mira, está poniendo a prueba al Estado y sociedad, y bueno, estamos viendo las reacciones que están mostrando, están desnudando la manera como está distribuido el poder en el país, en la sociedad, y quién puede qué y de qué manera. Evidentemente los partidos políticos siguen profundamente debilitados. El liderazgo carismático que parecía imbatible de Andrés Manuel López Obrador, creo que está siendo sometido a una prueba terrible de ácido, que ignoro cómo vaya a salir librado, pero lo mismo a otros liderazgos. No tengo claro. Sí creo que va a haber una renovación de liderazgos naturales que va a tardar tiempo en reflejarse en las instituciones, pero por lo pronto ya estamos viendo al interior si nos quedamos en la 4T, cómo Marcelo Ebrard se apodera del liderazgo político de una manera sorpresiva. Hace un lado a Olga Sánchez Cordero y a un buen número de actores y se pone en el centro, de la misma manera que nuevos liderazgos, Hugo López-Gatell, por ejemplo, y así podría seguir revisando en los gobernadores cómo están de repente renaciendo algunos. Aquí cada quien está demostrando de qué está hecho, porque la crisis sanitaria está demostrando hasta dónde la esencia de las diferentes personalidades, de qué están hechos. Y con una sociedad que está observando muy atentamente a sus líderes, a sus gobernantes, creo que cuando termine esta etapa, vamos a ver, no un México nuevo, porque los países y sus instituciones no cambian de la noche a la mañana, pero sí una reconfiguración de liderazgos personales e institucionales. ¿Ves a Marcelo Ebrard como una figura absolutamente por encima del resto de su gabinete, y esto crees que de una manera temprana lo encamina a ser candidato presidencial? No falta mucho para las elecciones presidenciales. Creo que en relación a el primer año fue el año de Alfonso Durazo. Luego vino los meses del Carlos de Herrera, del secretario de Hacienda, y así han ido oscilando. La constante que que está apareciendo es la falta de cuadros en el gobierno de López Obrador, y cómo en los momentos de más emergencia, la amenaza de imposición de tarifas por parte de Trump y el coronavirus, sale Marcelo Ebrard a encargarse de esa emergencia. Es un bombero, el bombero del régimen, el bombero de la cuarta transformación, o tiene los tamaños para abanderar o domesticar o apaciguar a las tribus de la 4T. Lo ignoro porque su cultura política es muy diferente a la de otras corrientes, vamos a hacer. ¿Sería la reivindicación del pensamiento y sobre todo la forma de operar políticamente de la escuela de Manuel Camacho Solís?
Mira, no es solo Manuel Camacho, él escribió, y creo que te lo dije alguna vez, si no lo... Manuel Camacho publicó en 1988-86, no recuerdo el año, en Foro Internacional, un artículo que es notable, Los nudos históricos del poder político en México, algo así es el nombre. Y allí explica su teoría, que es la del grupo compacto, que es la teoría que adoptan desde el grupo Sonora, el salinismo, por ejemplo, que es ahí donde se aplica, y en la cual hay que insertar la cultura política de Marcelo y su grupo. Él tiene un grupo muy compacto, que funciona de una manera muy unida, homogénea, que nada tiene que ver con la cultura del movimiento movimentista de López Obrador, de líder carismático. Él no es un líder carismático, aunque tiene carisma, pero no es el carisma de López Obrador. En consecuencia, una de las preguntas es si, llegado el momento, logrará someter a los otros liderazgos, Monreal, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que es otro tipo de liderazgo. Ahí son las mujeres universitarias que empoderadas, que dado como está el mundo, son una nueva alternativa, porque en ocasiones generalmente las guerras se analizan con las lecciones dejadas por la última guerra, es lo que dicen los estrategas. Aquí se analiza el sistema político que se está construyendo con base en el viejo sistema político. Pero hablando de nuevos liderazgos, el de las mujeres cuarentonas, o de 40, 50 años, eso es un fenómeno nuevo. Es una renovación de las élites que apenas estamos viendo y que está ejemplificado en buena medida por Claudia Sheinbaum, no solamente. Claro. Entonces, no lo sé en este momento. Mencionaste a Hugo López-Gatell, que es la estrella en estos momentos del mundo cibernético y mediático, tiene muy buenos números de aceptación, como todo entre la crítica que hoy es ácida en uno y otro sentido, pero lo mencionas ya como un personaje político. Hay quienes dicen que puede ser aspirante a un puesto de elección popular. No un liderazgo nacional. Pero si se decide hacer carrera política, definitivamente sí ya tiene con qué empezar una carrera política, pero él representaría a un gremio muy bien establecido, el de los médicos, que tienen su tradición, sus liderazgos, y que en esos medios él es respetado. Se le critica tal vez su conversión al mesianismo López Obradorcista, eso porque fue desafortunadas las frases que dio, pero aún así sigue teniendo el respeto, porque en cada gremio las medallas o los galones son hechos de diferentes aleaciones. En el gremio médico, que conozco porque he sido integrante de institutos nacionales, de los consejos del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, o del Instituto Nacional de Psiquiatría y Neurología. Tengo una hija médica, muchos amigos médicos, entonces tienen otros criterios. De la misma manera que los académicos del Colegio de México nos movemos con otros ingredientes. Ahora, ¿cuál de ellos va a tener la capacidad de sustituir a este fenómeno irrepetible y único en el México de este momento, que es López Obrador? No lo sé. Lo ignoro. Gustavo de Hoyos va a poder reconstituir una alianza de centro-derecha o no va a poder. Los gobernadores Corral, Alfaro va a convertirse, o Enrique Alfaro, que son los dos que están más destacados en este momento, si van a poderlo. Esta crisis sanitaria
lo que está mostrando, como es general y afecta a todo el país, por eso es diferente, y a todo el mundo, está demostrando, bueno, hasta qué punto quienes gobiernan tienen la capacidad no solo para dar una respuesta ordenada, sino que científicamente razonable y efectiva. Y eso es lo que estamos viviendo día a día, minuto a minuto, y tú observas cómo en las redes, en los medios, se somete a la prueba del ácido todo lo que pasa. Tu columna de hoy termina con una frase muy dura, una interrogación, anillo al dedo. Pues sí, ¿qué opinas de esto del anillo al dedo, Sergio Aguayo? Pues opino que es un despropósito, igual que el saludo a la mamá del Chapo, igual que la negativa a recibir a las víctimas o a los colectivos feministas. Es la expresión de un liderazgo carismático que no está entendiendo al México y al mundo que estamos viviendo. Vamos, sino que está fuera de toque, y le está dando una respuesta lógica dentro de sus esquemas mentales de líder carismático que ganó 30 millones de votos, sin tomar en cuenta que solo 13 de esos 13 millones eran votos duros, el resto eran movibles, volátiles, digamos, fueron de ocasión, y que están sometidos a lo que vaya haciendo. Fue una frase para animar a sus porristas, reafirmarlos de que él sí tiene la razón y que él va a ser capaz de descifrar el reto, y que va a ser el único líder que va a salir triunfante de esta batalla y va a demostrar que la cuarta transformación está hecha para durar 1000 años. Leo y veo, Sergio Aguayo, en las redes sociales, sobre todo, una elevación del nivel de los términos ya muy agresivos contra el presidente López Obrador, y eso lo menciono en la columna astillero de la jornada que amablemente has mencionado de hoy. Menciono también el hecho de que el fraseo, en algunos casos la argumentación acompasada, ya está empujando hacia la idea de que no debe permitirse que siga más tiempo en el poder el presidente López Obrador, casi como una obligación patriótica el que se le debe hacer a un lado. ¿Qué opinas de esa elevación del tono y la exigencia o el planteamiento ya político de una presunta idea de quitar del poder al presidente López Obrador? Mira, hablando de lo nuevo, las redes sociales siguen siendo todavía un enigma interpretativo. ¿Qué porcentaje de esas de los bots, de los ejércitos que te critican si osas mancillar con el pétalo de la duda al líder carismático, o lo inverso? No lo sabemos. Es decir, qué tanto es pagado, organizado, y qué tanto es auténtico. No te lo puedo decir porque no tengo las cifras. Sí he estudiado las críticas que me hacen, 350 al día más o menos, mi promedio, de las cuales alrededor del 70% no son creíbles, porque son anónimos, porque tienen 1 o 2 seguidores, porque se crearon. Es decir, bueno, el 30% son 100 gentes que me critican cada día, pues quiere decir sí los escucho, sí los tomo en cuenta, por supuesto, pero es lo mismo aquí. No te puedo decir qué tanto está influyendo, porque se necesitaría un análisis histórico para observar una especie de encuesta panel, pero en Twitter y Facebook,
a los mismos comentaristas o a los mismos, te diría una muestra estadística, me voy a oír muy fifí, muy mamón, pero intelectualmente es lo que hay que hacer, vamos, para poder decir qué tanto es auténtico. Pero en todo caso, yo en el medio que me muevo que es en el medio académico, científico, sí ha crecido el nivel de crítica a las respuestas poco científicas del presidente. Vamos, porque suenan a la imposición de la voluntad. Voy a hacer una comparación que me van a tundir en redes, como pues siempre. Cuando estoy contigo terminan desollándome, pero vi una entrevista de un extraordinario historiador inglés, no una entrevista, una conferencia, Andrew Roberts. Él escribió un libro muy bueno sobre la Segunda Guerra Mundial y publica en YouTube una conferencia sobre por qué perdió la guerra Hitler. Alemania nazi. Y lo que él argumenta y da las razones, dice, porque en algunas de sus decisiones no las tomó por el bien del Reich, por el bien del Estado alemán, sino por el bien de su partido. Te lo comento porque en ocasiones me parece que el presidente no responde pensando en el México que existe y que está esperando una respuesta más asentada en hechos, de ahí la importancia de López-Gatell, sino lo que le sirve para su idea de lo que es la 4T y sus seguidores. Y él, como Trump y como Bolsonaro, están pensando en sus electores, no están pensando en el país. Muy duro, a lo mejor, pero así es como lo estoy viendo. Porque cuando dice, a mí en mis recorridos por México, y yo vengo de familia cristera y tú eres de Jalisco, es el famoso detente. Se lo colgaban los cristeros porque no les daban las balas. Bueno, tal vez las balas no, pero las sogas sí, entonces los ahorcaban, que daba un placer. Es muy poco científico invocar un detente, corazón de Jesús, para frenar el mal, pues no, porque somos un México ya muy urbanizado y con bastante bien informado, en mi opinión, o una capa importante, la que está en redes sociales, que es la que lee y se entera y que una formación. ¿Crees que pueda organizarse, nuclearse una oposición real contra el presidente López Obrador después de esta situación del coronavirus? Es decir, ¿esto daría al fin un cierto pegamento a los opositores a López Obrador? Porque hasta ahora no ha habido ni líder, ni programa, ni organización, ni momento que les permita potenciarse, creo yo. No creo. Yo no veo ningún líder opositor creíble, vamos, en este momento, vamos, puede surgir, pero y si surge va a ser del lado de los gobernadores por ahora, que son y dentro de ellos los que me parece que están destacando en estos momentos es Alfaro en Jalisco y Corral en Chihuahua, por la respuesta al coronavirus. Pero no, yo no creo que se dé, y además no hay ánimo golpista en el ejército y en las Fuerzas Armadas. Vivimos yo no lo veo. Puede cambiar porque nos queda hasta un verano caliente. En el 21. No, Sí, vamos, esto se va hasta agosto, septiembre. Vamos, que no es el 30 de abril. Ojalá firmaría, pero no ignoramos las consecuencias que vaya a haber en los estados, qué reacción vaya a haber de la población de Morelos, de las entidades muy golpeadas, Estado de México. Vamos a ver fenómenos, pero no al nivel
de movilizarse para derrocar a López Obrador. Sí, una caída en sus índices de aprobación, eso sí lo veo. ¿Cómo la van a manejar? ¿Cómo la va a digerir? Pues si su reacción es como lo que estamos viendo con el coronavirus, su liderazgo va a seguir sufriendo. Pero claro que las circunstancias políticas pueden ir creando los líderes que se necesitan conforme a esos intereses o grupos o movimientos, pero al menos hasta este momento pareciera que a pesar de todos los errores, deficiencias, contradicciones que se le pudiesen endilgar o señalar a López Obrador, pues pareciera que no hay nada que políticamente se le presente como un verdadero contrapeso. O sea, seguiría el poderío de Morena durante mucho tiempo, Sergio Aguayo. No, no lo creo. No, así el poderío de Morena que vimos, ese sí no lo creo. Pero tampoco una sola alternativa, porque hay que tomar en cuenta que con López Obrador se agota la generación de la transición. Pensemos en los que vivimos la transición. Los que nos embarcamos. Yo tengo 50 años en estas danzas, entre analista y metido a líder de ONGs, o de sociedad civil, cosas de esas, académico. Toda esa generación, si uno revisa los liderazgos con los cuales empezó el 88 o el 85, que es transición, ahí metemos al sismo, Javier Hidalgo, todos los líderes que René Bejarano, Dolores Padierna, pues son cartuchos quemados. Vamos, en el sentido de histórico, que no representan una alternativa. No se han producido nuevos cuadros. No se han producido dentro de los viejos partidos, porque el gran drama de los partidos es que se hicieron burocracias muy bien pagadas, pero muy débiles, digamos, como gatos de Angora, de ornato. Son liderazgos de ornato, salvo excepciones. Vamos, hay algunas excepciones. Si me refiero a Alfaro, se le podrá criticar por lo que sea, pero él empezó presidente municipal de Tlajomulco, etcétera, etcétera. Corral lo mismo, se forjó en las luchas y ya se ha mantenido, pero los demás, piensa en esa generación de los bárbaros del norte que llegaron con Cloutier, Francisco Barrio, Francisco, o los trotskistas. Los trotskistas. Mira, pensemos en la foto del 6 de julio de 1988. Cuauhtémoc Cárdenas, solo él se mantiene como líder moral, pero no político. Pero Rosario Ibarra, su hija, pues ahora representa una corriente que pues está debilitada. Cloutier, el panismo, debilitado. El perredismo. ¿Cuántos liderazgos quedaron en la cuneta? Eso sí, con cunetas que llevan a residencias de lujo y a ranchos muy bonitos. Del PRD y de sus sucedáneos como Barbosa, ahora metido a Morena. Ha sido una trituradora la transición, y López Obrador es el último líder nacional para mí, de esa generación. Luis González y González, el Colegio de México, hablaba de las élites, o Roderick Camp o Peter Smith, los que han trabajado el tema de las élites en México. Por tanto, yo no veo, porque además, pero tampoco Morena, me estoy extendiendo demasiado, Morena tampoco, porque Morena no es un partido consolidado. Es un movimiento en torno a un líder, hasta ahí llega. Si el líder se debilita Morena. Sergio, ¿y qué queda del partido aplanadora, el que dominó décadas de la historia mexicana, como es el Revolucionario Institucional? Pero más que ese partido en sí, te pregunto, ¿qué queda de la fuerza
mítica que se adjudicaba a personajes como Carlos Salinas, lo que queda de Peña Nieto, ¿tienen fuerza real como para intentar reconstituirse o están de veras desplazados del escenario por su historia de gran corrupción anterior? Yo creo que la corrupción los debilitó. Tienen dinero, pero no tienen liderazgo político, ni tienen planteamientos, ni tienen ideas. Vamos, Peña Nieto no tenía un programa. Salinas sí. Salinas era el neoliberalismo. Fue más complicado que eso, pero lo dejo en el neoliberalismo, por supuesto. Uh-huh. Y tuvo un gran éxito porque aglutinó al México moderno de aquellos años, de los 80s, al México educado. Luego ya pasó lo que pasó. No, vamos a ver algo nuevo y a eso me refiero. Mira, mujeres, por ejemplo, ahí van a surgir nuevos liderazgos, gobernadores. Claudia Sheinbaum, gobernadora. Claudia Sheinbaum, gobernadora, sí, gobernadora, nada más que yo la veo también como, a diferencia de Corral y Alfaro, que podrían aglutinar otro tipo de fuerzas, ella también es representativa del movimiento feminista. Uh-huh. Y por tanto es eso la hace una alternativa diferente. Uh-huh. Y sí, perdón, adelante. No, pero vamos, hay que esperar unos meses para hacer un balance en el análisis, se dice un post-mortem. Uh-huh, uh-huh. Claro, los empresarios son hoy la verdadera y más fuerte oposición al obradorismo. No, yo los veo, mira, algunos sí, pues los beligerantes, pero yo no los veo como una fuerza unida, porque también están desconcertados por... es que tú metes temas bien centrales, pero el empresariado está el empresariado rentista, uh-huh, el que depende del Estado, de los contratos oficiales, y luego el empresariado moderno. El empresariado moderno tiene su propia, porque no depende del Estado, pero ellos no están interesados en aventuras políticas por ahora. Uh-huh. La Iglesia Católica también está desplazada como factor de poder político concreto en este momento. La Iglesia Católica no sabe qué hacer con sus pederastas, uh-huh, con la crisis de vocaciones, con la caída en la feligresía. Vamos, la Iglesia Católica está y con los evangélicos y los protestantes que están arrasando en las comunidades. Ahí está una fuerza, nuevos actores. Si se pueden revisar, los evangélicos podrían ser una nueva fuerza. Uh-huh. ¿Ya tienes pensado por quién vas a votar para presidente de la República en 2024? Bueno, estoy en la población de riesgo, así que mi único horizonte es no contagiarme. Uh-huh. ¿Te has estado cuidando especialmente, Sergio? Sí, cómo no. Bueno, es que estuve en España hasta hace 2 semanas, entonces llegué y a 3 semanas, sí, me dice mi esposa. Uh-huh. Hace 3 semanas llegamos, 2 semanas estuvimos aislados y 1 semana ya estamos bien, pero sí, no estamos cuidándonos, estamos en población de riesgo. Yo tengo 72 años. Uh-huh, uh-huh. Así que más vale que me cuide. Sí, te preguntaba al principio de la entrevista y no lo planteé bien, te preguntaba si tú en lo personal te has reencontrado con algo en el baúl de los recuerdos, en los ratos en los que avisoras lo que está pasando en el mundo, si tú en lo personal te has reencontrado con algo, si te ha gustado pensar en alguna parte de tu vida, de lo que se te queda en el tintero, en fin, si ha habido algún momento de reflexión especial tuya en lo personal en este episodio de aislamiento voluntario. Mira, sí, no, porque lo que sucede es que yo tengo ya me psicoanalicé muchos años. Por tanto, eso me permitió ir firmando amnistías con diferentes partes de mi pasado. Es decir, algunas las resolví y otras
fue una amnistía, una tregua, y no puedo resolver lo que me hubiera gustado hacer y no hice, o las tonterías que cometí, pues ya no las puedo corregir. Pero en esta etapa de mi vida estoy muy claro cuál es mi función, cuál es mi deber, cómo debo hacerlo. Y yo estoy centro de mi energía intelectual en entender los resortes de la violencia y de la paz. Es decir, cómo podemos lograr como sociedad enfrentar la violencia criminal. Uh-huh. Y estoy metido en investigaciones en varias partes de México, desde el Colegio de México, para entender, en Estados Unidos y en otros lados, para entender este fenómeno. Y me parece que como proyecto de fin de ciclo vital es más que suficiente, porque vamos, tengo muy claro que una década de trabajo intenso intelectual, pues sí la aguanto, y sí espero aguantarla, pero si logro descifrar las claves, los resortes de la violencia criminal en México, y logro difundirlo y traducirlo y promoverlo, pues con eso tengo bastante. De lo demás, ya tampoco observo, porque yo formo parte de la generación de la transición, por tanto conozco a muchos de los actores, los protagonistas actuales, los conocí en otras etapas de su vida, de manera personal. Los he observado y quiero entenderlos, o intento entenderlos, tampoco soy... y en la medida de lo posible, bueno, pues reencontrarme con viejas amistades, pero tampoco es que me sienta demasiado obligado. Creo que en mi vida, bueno, pues lo que he hecho y lo que he dejado de hacer, las tonterías que he hecho, pues ya las he pagado, me las van a hacer pagar si pueden, y si los dejo. Estoy en paz con mi trabajo, con mi familia, mis hijos, mis nietos, mi esposa, mi estilo de vida, y con eso tengo, no aspiro a nada más que eso. Hay otros que tienen ambiciones políticas, económicas, no es mi caso. Uh-huh. Esa es la ventaja de la edad. Bueno, Sergio, en esta ocasión no tenemos la posibilidad física de algo que es distintivo de estos viernes de cubilete, que es justamente el usar un cubiletito para el que gana le hace la pregunta que quiere al otro, pero bueno, pues ahora no lo podemos hacer por razones físicas, y tampoco tenemos tecnológicamente que hubiéramos puesto algún sistemita para hacer el juego y todo eso, pero pues te propongo una solución, creo yo que a la altura del equilibrio que requerirían estos tiempos. Hagamos de cuenta que tú me ganaste una y yo te gané una, y nos hacemos cada quien la pregunta que deseemos. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sí? ¿Quién dispara primero? Pues si quieres tú y luego yo, como tú quieras. ¿No te está costando trabajo equilibrar tus apoyos y críticas a López Obrador? Sí, claro, desde luego. Resulta muy complicado porque, lo he dicho, a diferencia de la adhesión al poder que se practicaba antes en el periodismo en espera de el apoyo económico directo que se daba a través del sistema históricamente lo conocido como el chayote, que no era solamente el dinero en efectivo, sino concesiones, negocios, atenciones, mil cosas desde el poder. Ahora se está en presencia de una especie de dictadura desde las redes sociales, que inducida, creo yo, sustancialmente desde grupos organizados por intereses políticos, pero otro segmento verdaderamente de ciudadanos que creen que es necesario defender a sus posturas, su partido, su movimiento, en fin, con absoluta legitimidad y respeto para ese segmento, pero hay otro que ha envenenado terriblemente las redes sociales y que nos castiga cualquier ejercicio crítico respecto a lo que está pasando. Sí me está costando mucho en ese sentido, más ahora que estoy metido en las redes sociales, porque ahora se vive eso que yo he llamado el neochayoterismo, que es el hecho de que para que no te desbanquen de los clics y de la monetización
y del apoyo que la gente da a tus programas, pues no criticas aquello que la gente quiere escuchar, Claro. no dices nada en sentido contrario, para que no te desmonten, para que no te quiten ese respaldo que son los clics, que son la monetización, etcétera. Entonces, pues sí, pero creo, Sergio, que nos toca justamente el ejercer el periodismo, la opinión, el comentario, por encima de todo. Claro. Si resistimos los momentos de la presión extrema, pues yo creo que en este momento nos toca también resistir estas presiones que a veces van disfrazadas de comentarios, sobre todo en redes sociales. Por ahí lo veo, Sergio. Muy bien, muy buena respuesta. Gracias. Oye, Sergio, yo te pregunto a ti, ¿crees que es necesario realmente que termine el periodo como ejercicio político y como proyecto de López Obrador en 2024? Yo esperaría que termine, yo quisiera que termine. Todo el Por proyecto, supuesto. digo, no López Obrador, sino su proyecto. No, bueno, son dos cosas diferentes. Lo elegimos como presidente para 6 años. Sí, de acuerdo. Vamos, hasta ahí dejémoslo, porque su proyecto, bueno, va a tener altos y bajos, pero en aras de la continuidad de la vida institucional, sí me parece bien importante que él logre terminar y que gane alguien de Moreno, de otro partido, ya depende de otros factores. Pero sí, no, yo quisiera que termine, aun cuando algunas de sus, a veces me parece... Yo tenía un psicoanalista muy inteligente, ya murió, y él en algún momento me comentó que, mira, llevé a López Obrador al psicoanálisis, imagínate. ¿Tú lo llevaste a López Obrador al diván de un psicoanalista? Bueno, le pedí su opinión, oye, ¿qué te parece? Me dijo, mira, a ratos me parece que tiene una vocación de autodestrucción, de sabotearse a sí mismo. Y pues a veces esa es la impresión que me deja. Pero a ver, no me quedó claro. ¿Tú invitaste personalmente a que... No. Llevaste el tema. En mi sesión de psicoanálisis, el tema. Yo jamás, además no creo que López Obrador acepte ir con el psicoanalista. No creo que, ignoro si lo haya hecho, pero no creo que lo haría. Pero no sé, lo llevé a él como tema, le dije, oye, ¿qué piensas? Creo que fue en el 2006. Y me dijo... eso me respondió eso, mira, a veces me parece que se sabotea a sí mismo. Y cierro eso con una frase atribuida a Alejandro Encinas, que nunca la ha negado, que se publicó en el suplemento de Reforma, el diario FIFI, por experiencia, donde yo escribo. Dijo, a nosotros no nos ganaron, perdimos. En 2006. 2006. Bien, ya cierro esta plática, si me lo permite, Sergio Aguayo, nomás preguntándote, dijiste, no creo que él vaya a López Obrador al psicoanalista. ¿Por qué tú sí has tomado la decisión de ir al psicoanálisis? Porque mi pasado... o partes de mi pasado no me dejaban vivir, sentimiento de culpa, la sensación de que no tenía derecho a donde había llegado, en fin, las fragilidades propias de mi desarrollo como niño, adolescente y joven me hacían ver que estaba yo cometiendo errores y perjudicando a gente que quería con mis comportamientos. Entonces decidí ir al psicoanálisis, lo cual es un ejercicio muy doloroso y muy lento y muy difícil, así que el líder de un movimiento que solo piensa en el movimiento, pues no creo que tenga ni el tiempo ni la voluntad de someterse a una feroz autocrítica. Claro. Hablas de tu etapa de adolescencia y juvenil, de la que ya hemos hablado alguna vez en un programa que tenía Querida Urna, con Ernesto Ledesma en Rompeviento. Tu etapa como joven partícipe en grupos de violencia política o social en Guadalajara, Jalisco.
correcto. Bueno, en eso y el hecho de haber sobrevivido cuando una otros... parte de mis amigos se fueron a la guerrilla y murieron o terminaron trágicamente su vida. Bueno, el sentimiento de culpa que eso te deja de haber sobrevivido, porque ese es el drama del refugiado, es la supervivencia. Fue uno de los muchos, porque bueno, yo era carne de psiquiatra desde muy tierna edad. Imagínate, una familia cristera que yo era profundamente religioso, tanto que llegué a ser cordígero, y que seguro que no sabes qué es cordígero. No, ¿qué es? Dime, cordígero, ¿no? Cordígero, esa es digamos, como los pioneros de infantería de la Orden Tercera de San Francisco. La Orden Tercera laica de San Francisco tiene unas brigadas infantiles que son los cordígeros, los niños. Entonces te dan tu cordón de San Francisco cuando te haces cordígero. Vamos, a ese nivel de ir a la adoración nocturna en algunas ocasiones, hacer guardia al Santísimo. Pues de eso a pasarme a las huestes de los comecuras, imagínate. Y ahora estoy reconciliado con todo eso. ¿Cercanía con la guerrilla del joven Sergio Aguayo? No, yo no. Mira, yo respeto mucho a quienes tomaron las armas, pero mucho porque creo que es gente que aportó a la transición democrática y no se le ha reconocido. Sin ellos no hubiera habido reforma electoral del 77, definitivamente. Fue un sacrificio el que hicieron por otros motivos, creían que iban a tomar el poder. Entonces, pero no, yo jamás, por muchas razones, que sería muy largo, el movimiento del 68 sobre todo, el observar la movilización pacífica, yo decidí no irme a la guerrilla, aunque tuve la puerta abierta y la invitación hecha, yo decidí no hacerlo, lo cual durante una época me hizo sentir un cobarde, por supuesto, porque ese es el drama del superviviente, pero no, sí fui violento, sí me agarré a golpes en serio con los grupos de choque de la Universidad de Guadalajara, sí le entraba en serio, pero en esa época no era de cuando en cuando uno que otro balazo, pero no era la norma. En la actualidad cualquier pelea típicas de baile de vecindad termina en balacera con 5, 6, 7 muertos. No, digo, eso yo no lo viví. Y yo viví, pues sí, que te querían bailar con tu dama y pues tú te agarrabas a golpes. O era pelea con otra pandilla, o era pelea en mi caso, con los grupos de choque de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Pero hasta ahí llegué y luego... es que lo que sucede que algunos grupos de choque de la UDG, de la FEC, se hicieron escuadrones de la muerte. Sí. Y yo tuve la mala suerte que le había ganado a golpes a uno de los líderes de los escuadrones de la muerte. Y me sentenció a muertes sin ya estar en la guerrilla. Dijo, si me lo encuentro lo mato a este cabrón, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu grupo? Los Vikingos. Los Vikingos. Los Vikingos. ¿Y fue tu padre quien te sacó de Guadalajara? Bueno, no, entonces yo me tuve que venir, y ¿a dónde me puedo ir a estudiar? Ya no podía estudiar en Guadalajara, había mucha violencia, y me enteré que había un lugar mágico como Camelot, donde te pagaban para estudiar, el Colegio de México. Y me aceptaron en 1971 y pasé de la pandilla de barrio al archivo, al claustro de la biblioteca y el archivo. ¿Quién te digamos, fue una metamorfosis que sufrí, la padecí mucho, pero ahora me siento muy contento de ser un académico que sabe manejar los archivos y los libros. Pacifista. No tanto porque creo que las personas y los grupos tienen el derecho a defenderse cuando son agredidos. Pero no creo en la violencia como método. Entiendo
entiendo a quienes se fueron a la guerrilla porque yo conviví con ellos, sé lo que pensaban, pero yo no lo hice y sigo pensando pero les reconozco su aporte sin haber yo estado de acuerdo con su método, pero se lo reconozco, igual que el aporte que hizo el PAN, igual que el aporte que hicieron los curas de la Teología de la Liberación. Nuestra transición fue mucho más compleja de lo que la quiere presentar el presidente. Uh-huh. Y fue una transición con muchos padres y madres y no con una sola persona, vamos. Él tuvo un aporte importante, indudable, no se lo quito. En esos tiempos juveniles de Guadalajara, tu cercanía o conocimiento de gente de estos grupos, estamos hablando de la Liga Comunista 23 de septiembre, que tuvo pues su esencia en Guadalajara, el Frente Estudiantil Revolucionario. ¿De qué grupo estamos hablando? Bueno, está en el caso de los vikingos, fue Vikingos, Juventudes Juaristas, Frente Estudiantil Revolucionario, FRAP, Liga Comunista 23 de septiembre. Esa sería pero ya la liga que se crea en Guadalajara. Uh-huh. Y los cuadros militares más sólidos venían de San Andrés, porque es que era un barrio en el cual éramos buenos para pelear, vamos. Uh-huh. Teníamos una mística de barrio muy peculiar, muy propia, y además no nos gustaba, nos interesaba la política, que hacer la diferencia con otras pandillas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bien, pues Sergio Aguayo, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a tu pensamiento político, al panorama, a las ideas sobre lo que viene y también a este ámbito personal de tu vida. Te agradezco mucho esta oportunidad. Gracias. Bueno, pues gracias a ambos. Órale. Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Sergio, gracias, buenas tardes.